tales como lo que viene a ser elementos musculares propios para lo que viene a ser la masticación, la deglución, propiamente el peristaltismo que se va a dar una vez llegue al esófago, el bolo alimenticio, llegue hacia la cavidad estomacal, la, se realice la liberación del ácido gástrico para poder desintegrar, disminuir el volumen, el tamaño en elementos más simples para su absorción cuando llegue tanto a lo que viene a ser las posiciones intestinales del intestino delgado y del intestino grueso. Entonces, comencemos. Debemos de tener en cuenta que el tubo digestivo está determinado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Y los órganos accesorios que vamos a encontrar en todo este tubo que acabamos de mencionar van a ser los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula y el páncreas. Específicamente, el páncreas es el encargado de poder liberar enzimas para la digestión. A la vez, también encontramos, aparte de las glándulas salivales grandes y menores, que están propiamente en la región de la boca o en la propia cavidad vocal propiamente dicho. Estos van a tener la función de poder humidificar y brindar de ciertas enzimas para que puedan irse destruyendo los elementos tales como los pertenecientes a los grupos de los carbohidratos. Entonces, como mencionamos, acá tenemos una representación gráfica, la cual va a ir desde la cavidad oral, pasar a la faringe, el esófago, en todo su trayecto hasta llegar al estómago, que no vamos a poder observarlo en esta imagen. El contenido del estómago va a vertirse al duodeno a través de lo que es el esfínter pilórico, y estos va a continuar por lo que viene a ser el duodeno, la parte del intestino delgado y el intestino grueso. Hay que tener en cuenta que este trayecto va a ser de aproximadamente 9 metros de largo, va a tener 4 capas musculares predominantes en todo el trayecto, los cuales van a ser, no son musculares, son 4 capas que vamos a encontrar a la capa muscular, la capa mucosa, perdón, submucosa y la adventicia. Con respecto a la capa mucosa, es aquella capa que reviste y que contiene músculo liso sobre tejido conectivo y epitelio. La capa submucosa, por debajo de la mucosa, se encuentran los tejidos conectivos laxos con grandes vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Con respecto a la parte muscular externa, se suele tener 2 capas, la circular interna y la longitudinal externa. Con respecto a la adventicia, que se encuentran como un protector de una vaina que reviste o protege todo el tubo digestivo, vamos a encontrarlos por encima del diafragma, un componente de adventicia, y con respecto a que esté debajo del diafragma, un componente seroso. Con respecto al peritoneo, va a ser una membrana serosa de 2 capas, igual similar o algo símil a lo que hemos visto con respecto a la pleura. Este va a tener una capa parietal y una capa visceral. La capa parietal va a revestir propiamente la cavidad abdominal y la visceral recubre los órganos. A su vez, también en este componente del peritoneo vamos a ver los ligamentos, que van a ser puntos de anclaje o de fijación de los órganos. Hay que tener en cuenta que la cavidad oral cumple funciones tanto de la fonación como de la digestión. Los límites para poder determinar en la cavidad oral van a ser en la parte superior el paladar, en la parte inferior la lengua, y con respecto a las paredes van a ser los carrillos que podemos encontrar. En la parte superior, superior y anterior van a ser los labios y la mejilla. Y con respecto a la región posterior va a ser las fauces que vamos a encontrar. Ahora, hay que tener en cuenta que hay una porción denominada la boca propiamente dicho, que es de los dientes hacia adentro, hacia las fauces, y de los dientes hacia lo que viene a ser la cavidad que está a nivel de los labios, va a ser el vestíbulo. Con respecto a la cavidad oral, se debe de determinar, como se mencionó, como una formación de un trapecio, el cual el techo va a ser el paladar duro y blando, principalmente, el suelo va a ser por tejido blando, entre ellos vamos a encontrar lo que es la lengua principalmente, y lo que viene a ser los músculos externos de la lengua para poder hacer tanto el proceso de la fonación y de la deglución.
Las paredes laterales van a ser las partes musculares y que se unen anteriormente hacia la región de los labios. Esta región propiamente de la cavidad oral se comunica a través de las fauces o el istmo de las fauces con lo que viene a ser la faringe. La va a ser la encargada entre el punto de unión de la cavidad oral hacia lo que viene a ser el esófago. Hay que tener en cuenta que se divide en dos grandes regiones por las arcadas dentarias. Uno que es el vestíbulo de la boca, que ya hemos mencionado que es de los dientes hacia la parte de los labios, y lo que viene a ser la cavidad oral, propiamente dicha, que es de los dientes hacia lo que viene a ser el istmo de las fauces. La función principal es, uno, es que pueda realizarse el proceso de la digestión y esto va a estar apoyado por la secreción de glándulas que se encuentran muy cercanas a esta área. La más grande que tenemos es la glándula parótica, que va a ser la encargada de generar entre el 60 y el 70% de la secreción salival de esta región. Después tenemos glándulas menores que son la sublingual, que van a permitir hacer también este mismo drenaje. También está encargado de lo que viene a ser la parte de la fonación, modificando sonidos a través del uso o de la depresión de la lengua frente al paladar o también apoyándose sobre los bordes superiores de la arcada dentaria superior. También en cierta parte actúa en el proceso respiratorio cuando no es suficiente el proceso ventilatorio a través de la cavidad nasal o respiratorio a través de la cavidad nasal. Hay que tener en cuenta que tenemos lo que es el paladar duro, que va a ser propiamente tapizado por lo que viene a ser los huesos maxilares. Y el paladar blando, que es el velo que se proyecta propiamente hacia la región posterior, hacia en dirección de la istmo de las fauces, donde se puede ver la úvula para poderlo determinar adecuadamente, donde es su culminación o final. Hay que tener en cuenta que también en estas regiones posteriores vamos a tener los pilares faringios, donde vamos a encontrar las amígdalas faringias y cuando existe un proceso infeccioso, estas van a ser fácilmente visibles, como vimos en el caso clínico de las faringitis agudas. Hay que tener en cuenta con respecto al istmo de las fauces, como se puede determinar, se encuentra en la región posterior, comunica propiamente la cavidad de la boca propiamente dicha con la orofaringe. Tenemos también, como se puede observar, la úvula que tiene que tener una característica que es central, que se debe movilizar al momento de hacer algún proceso de deglución o fonación. Con respecto a las amígdalas palatinas, como hemos mencionado, se encuentran cerca de los pilares anteriores, como hemos estado mencionando, y están encargados como un proceso de censo al identificar procesos infecciosos de categoría o etiología bacteriana o viral. Hay que tener en cuenta que todo esta mucosa está ricamente vascularizado y que lesiones en estas áreas generan un sangrado no tan profuso, perdón, no tan profuso, pero sí es un sangrado activo que pudiese generar algún proceso de alteración a nivel de la percepción de las personas de que pueda mantenerse el sangrado continuamente en el periodo del tiempo. Ahora, hay que tener en cuenta con respecto a los pilares del paladar, vamos a tener una porción anterior y una porción posterior. En la región anterior vamos a tener lo que es la parte ubicada con el gloso palatino, como podemos observar en esta región y en esta imagen, que es el pilar anterior. Y con respecto al pilar posterior, que está inmediatamente posterior cerca al istmo de las fauces, va a ser propiamente del faringo palatino. Entre ambos vamos a encontrar las amígdalas palatinas para poder identificar en caso de un proceso infeccioso. Con respecto a la inervación, va a ser una inervación sensitiva proveniente de lo que es el nervio maxilar. Esta va a inervar fácilmente la porción superior de la cavidad bucal, específicamente la región del paladar duro, paladar blando, y los arcos dentarios de la región maxilar. Con respecto a la rama del nervio mandibular, va a dar inervación a la parte inferior correspondiente a la región de la base de la boca.
Las ramas del nervio facial se unen tanto a las ramas del trigémino para dar la función gustativa, identificar los sabores. Y esto va a estar determinado que son los 2/3 anteriores de la lengua. Y la parte de del nervio facial con las fibras parasimpáticas se distribuyen en la rama del nervio trigémino. Con respecto a la innervación de las fibras simpáticas, se dirigen desde la torácica número 1 de la médula espinal y nacen haciendo un proceso de sinapsis en los ganglios simpáticos cervicales superiores. Esto va a estar relacionado íntimamente en los procesos de la deglución cuando podemos ver, ya que hay que tener en cuenta que existen procesos en los segmentos esofágicos que la deglución es un proceso voluntario y deja de serlo para convertirse en un proceso involuntario. Hay que tener en cuenta que la inervación motora, que todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso, excepto uno, que viene a ser el palatogloso, que es inervado por el vago o el décimo nervio. Todos los músculos del paladar blando están inervados por el nervio vago, excepto el extensor del velo del paladar, inervado por por la rama del nervio mandibular. Y eso va a estar encargado de elevar la úvula en el proceso de la fonación o de la deglución. Esto va a ayudar que el bolo alimenticio no se pueda dirigir hacia la región de la nasofaringe. Estructuras de la cavidad oral. Debemos tener en cuenta que existen huesos determinados en esta región, van a estar asociados, así son huesos pares o impares. Los pares vamos a tener a los huesos maxilares, palatinos y temporales. Y con respecto a los impares, vamos a tener de la mandíbula a los esfenoides y a los oides, perdón. Con respecto al maxilar, debemos de tener en cuenta que contribuye en la mayoría con respecto a la arquitectura del techo de la boca. Específicamente también vamos a ver que va a tener sus apófisis tanto alveolares como palatinas en esta región que estamos mencionando. Las apófisis palatinas se proyectan desde la superficie medial hacia la región medial de cada hueso maxilar y se extienden hacia lo que viene a ser la posición contralateral. Debemos de tener en cuenta que son los 2/3 anteriores del paladar duro. La fosa incisiva está por detrás de los dientes incisivos. Con respecto al hueso palatino, debemos de mencionar que contribuye también a la parte de la cavidad del techo de la boca, pero este no es tan predominante como el anterior que hemos mencionado. Con respecto a su lámina horizontal, se articula con la lámina horizontal contralateral. Con la región anterior se va a ver que está la apófisis palatina del maxilar. En cambio, también vamos a encontrar lo que viene a ser la espina nasal posterior. Hay que tener en cuenta que vamos a ver lo que son los agujeros, el agujero palatino mayor, la cual va a tener una apertura hacia la región inferior del conducto palatino y el continente va a ser tanto la parte del nervio palatino mayor y sus vasos. Hay que tener en cuenta que los agujeros palatinos menores van a tener una apertura inferior hacia el conducto palatino menor y el continente siguen siendo los nervios palatinos menores y sus propios vasos. Hay que tener en cuenta que también vamos a encontrar lo que es la apófisis piramidal y esto viene a ser toda la representación de lo que estamos mencionando. Con respecto a los esfenoides, debemos de tener en cuenta que también forma parte del techo de la cavidad oral y que tenemos una apófisis pterigoides. Específicamente la lámina media, con respecto al pterigoides, va a ser el amulus, que va a ser el gancho, que se proyecta desde el margen inferior y sirve para lo que viene a ser el punto de fijación o tensión del velo del paladar. Es la zona de unión para el extremo superior del rafe teringio mandibular y también va a ser la fosa escafoidea con respecto a la inserción del velo que habíamos mencionado. Y tenemos lo que es la lámina lateral. Lo que viene a ser la región de la espina del esfenoides, va a ser la proyección inferior de la superficie inferior de las alas mayores que hemos mencionado y con respecto a la posición posteromedial al agujero espinoso.
Con respecto al hueso temporal, vamos a obtener que sus apófisis estiloides se proyectan antero-inferior, se dirigen con respecto al asta menor del yoides, y vamos a ver un ligamento que es el estilo yoideo. La cara inferior de la parte petrosa de lo que viene a ser la región temporal va a tener una zona rugosa triangular anteromedial hacia la apertura del conducto carotidio. Y vamos a ver, y vamos a ver que tiene una inserción con respecto al músculo elevador también del paladar. Tenemos que tener en cuenta que la parte cartilaginosa de las trompas auditivas van a estar situadas en los bordes anteriores de la región petrosa temporal, y su borde posterior va a ser las alas mayores del esfenoides. La parte medial y lateral es la parte cartilaginosa, que está formada por cartílago. La pared con respecto a la parte más inferolateral es fibrosa y se conoce como la lámina membranosa, perdón. Se conecta con la apertura de la parte ósea en la región temporal. En la sección correspondiente a la lateral, a la unión del elevador del velo del paladar con la parte petrosa del temporal, y en la región medial de la espina del esfenoides. Ahora, vamos a ver el músculo, estoy hablando, el hueso de la mandíbula, el cual va a estar determinado por un cuerpo y sus dos ramas. Hay que saber que el cuerpo consta en dos partes, que es la parte de la izquierda y de la derecha. Y la zona de fusión es visible sobre la superficie externa en la sínfisis mandibular. La parte superior del cuerpo soporta el arco alveolar, y con respecto al agujero mentoniano a cada lado. Hay que tener en cuenta que la superficie interna tiene dos pares de espinas, las mentonianas superiores y las mentonianas inferiores, que van a determinar sus apófisis genisuperiores y inferiores. La lámina miloioidea también va a estar en esta región. Vamos a ver la fosa sublingual, y con respecto a la fosa submandibular, vamos a encontrar el triángulo retromolar. Ahora, vamos a también identificar las ramas de la mandíbula. En estos vamos a encontrar los agujeros mandibulares. Con respecto al hueso yoides, que es el único hueso flotante que vamos a tener en el cuerpo, va a ser en una disposición de U. Se estudia en tres divisiones: el cuerpo propiamente, sus dos astas mayores y sus dos astas menores. Se conecta al suelo de la cavidad oral con la faringe y con la laringe. Y si ustedes ven en cada proceso de deglución, este fácilmente va a poder movilizarse. Con respecto a las paredes laterales, cada mejilla consta de fascias y de músculos. El músculo principal es el bucinador, y es fácilmente observable cuando puedan hacer un proceso de inspiración profunda a través de la cavidad oral con retención del aire, y vamos a ver en toda su potencia lo que es el músculo bucinador. El origen va a ser la porción del rafe del pterigion mandibular, y con respecto a la parte alveolar de la mandíbula, vamos a encontrar también que va a tener una apófisis alveolar de la región maxilar. Su inserción es mediolo, y su función es con respecto a sujetar las mejillas contra el músculo alveolar y conservar el alimento en la región de los dientes para hacer el proceso de degradación o desgaste propiamente a través de la fricción de los dientes. Esta región o este músculo va a estar inervado por la rama bucal del nervio facial o el séptimo nervio. El suelo de la boca vamos a encontrar que está formado por tres estructuras: el diafragma muscular, que va a ser como un librito, formado por los músculos miloioideos. Vamos a encontrar lo que es también otros músculos, que es el genioideo, y los músculos provenientes de la lengua, que son los músculos intrínsecos de la lengua, los músculos extrínsecos de la lengua, encargados para poder hacer la función de la extensión, deglución. Hay que tener en cuenta que aparte de lo que estamos mencionando de los paquetes musculares, tenemos glándulas salivales, y específicamente van a ser las menores, la sublingual, por parte oral de la glándula submandibular. Vamos a ver también el punto de la región miloioidea, la cual va a ser una línea en la región miloioidea de la mandíbula.
Su inserción va a ser en el rafe fibroso medio por parte adyacente del yoides. Y su inervación va a ser la rama alveolar inferior del nervio mandibular. ¿Qué funciones cumple esto? Es soportar y elevar el suelo de la cavidad oral. Deprime la mandíbula cuando el yoides está fijo. Eleva y tira hacia afuera el yoides cuando la mandíbula está fija. Con respecto al músculo genioideo, su origen viene a ser la espina mentoniana inferior hasta la mandíbula. Su inserción va a ser a nivel de los cuerpos del yoides. Su función es elevar y tirar hacia afuera el yoides cuando la mandíbula está fija y se deprime cuando se deprime la mandíbula cuando el yoides está fijo. Su inervación va a estar determinada por las ramas del nervio cervical C1. Con respecto al suelo, debemos de tener en cuenta que es la entrada al suelo de la cavidad oral y tiene sus límites en el borde posterior libre de la región miloioidea. Vamos a encontrar también los músculos constrictores superior de la faringe y los músculos constrictores medios de la faringe. El contenido va a estar determinado por músculos tales como el iogloso, el estilogloso. Vamos a encontrar paquetes vasculares que van a estar determinados por la arteria y la vena lingual. Y con respecto a los paquetes o los haces nerviosos, vamos a encontrar la parte lingual, hipoglosa y glosofaringea. Vamos a encontrar también componentes del sistema de drenaje linfático en esta región. Con respecto a la lengua, esta va a estar determinada por una forma triangular. La punta va a estar hacia atrás de los dientes, o específicamente la región de los incisivos. La raíz de la lengua está unida a la porción de la mandíbula y la del yoides. Vamos a estar determinada por dos segmentos o dos secciones, los dos tercios anteriores que se van a situar en la cavidad oral y el tercio inferior que va a estar en la superficie faríngea. Está separado por un surco terminal en forma de V. Tiene una depresión con respecto a agujero ciego en la lengua. Vamos a mencionar también que la lengua tiene papilas encargadas de lo que viene a ser el senso o identificar los sabores. Vamos a encontrar lo que son las papilas filiformes, que viene a ser en forma de cono, su disposición de agrupación, las papilas fungiformes que se sitúan a lo largo del borde de la lengua, las papilas circunvaladas que van a estar con papilas cilíndricas de 8 a 12 en agrupación y una línea en forma de V en la región anterior del surco terminal de la lengua. Con respecto a las papilas foliadas, van a estar en el pliegue, en el pliegue lineal de la mucosa, específicamente cerca a la cisura terminal de la lengua. Vamos a ver también que la superficie inferior de la lengua carece de papilas. Tiene pliegues mucosos lineales y tiene un frenillo de la lengua. Se continúa con la mucosa que recubre el suelo de la cavidad oral y tiene sobre su cara el frenillo, lo que viene a ser discurrir paquetes venosos que son fácilmente apreciables. En la región lateral, con respecto a los pliegues fimbriados gruesos, va a haber ese punto de unión o reparo anatómico. La superficie faríngea va a ser un contorno irregular. Va a verse o observarse nódulos de tejido linfático en la submucosa, que va a estar presente con respecto a la amígdala, lingual. No hay papilas, vuelvo a mencionar, la región que es el tercio posterior, perteneciente a la región faríngea, no tiene papilas. Con respecto a los músculos, tenemos que el tabique septal medio, como se puede observar, tenemos lo que son los músculos linguales, los que son intrínsecos y extrínsecos. En los intrínsecos tenemos los longitudinales superiores, los longitudinales inferiores, el transverso y el vertical. En cambio, en los extrínsecos tenemos el genigloso, el iogloso, el genigloso, tenemos el iogloso, el estilogloso y el palatogloso. Con respecto a los músculos intrínsecos, su origen tiene su punto de origen en la región de los tejidos conjuntivos de la parte submucosa en la parte posterior de la lengua. Específicamente vamos a ver en la sección del tabique medio de la lengua.
Su inserción o sus puntos de unión va a ser las fibras musculares que pasan hacia adelante y oblicuo del tejido submucoso conectivo. Y con respecto a la mucosa, en el borde de la lengua. Su inervación va a ser generada o dada por el nervio hipogloso. Su función es acortar la lengua, dobla la punta y también permite lateralizar la lengua. Con respecto a los músculos intrínsecos longitudinales inferiores, vamos a ver que su origen es la raíz de la lengua, su inserción es en la punta de la lengua, su inervación es por el nervio hipogloso. Su función es acortar la lengua y desenrollar la lengua, y con respecto hacia la región anterior y baja o inferior, va a ser un efecto de doblar. Con respecto a los músculos transversos de la lengua, vamos a ver que su origen es en la región del tabique medio de la lengua y su inserción es en el tejido conjuntivo de la submucosa sobre los bordes laterales de la lengua. Su inserción sigue siendo el nervio hipogloso. La función es igual que la anterior, acortar y alargar la lengua. Con respecto a los músculos verticales, vamos a ver que su origen es en el tejido conjuntivo submucoso de la región dorsal de la lengua. Su inserción es el tejido conjuntivo de las regiones más ventrales de la lengua. Y su inervación es el nervio hipogloso también. La función es el aplanamiento y el ensanchamiento de la lengua. Con los músculos extrínsecos, específicamente el genioglosso, su origen es la región tuberosa mentoniana superior. Su inserción va a estar en el hueso, específicamente en el cuerpo del hyoides, y con respecto a toda la longitud de la lengua. Su inervación sigue siendo por el nervio hyoglosso. La función es propulsión de la lengua, deprime el centro de la lengua. Estos van a estar encargados para el proceso de la deglución. Con respecto al músculo hiogloso, su origen es en el asta mayor y en la parte adyacente del cuerpo hyoides, y su inserción viene a ser en la superficie lateral de la lengua. Su inervación sigue siendo el nervio hiogloso. Su función es deprimir la lengua. La arteria lingual entra en la lengua por debajo del hiogloso, y con respecto al nervio hipogloso y lingual entran por la porción de la lengua, la cual va a tener una superficie externa al hiogloso. Con respecto a la lengua, con respecto a la musculatura extrínseca del estilogloso, debemos saber que su origen es en la superficie anterior de las apófisis que hemos mencionado. Con respecto a la inserción, vamos a encontrar que están en la superficie lateral de la lengua. Va a haber una inervación con respecto al mismo nervio, el hipogloso, y su función esta es elevar y retraer la lengua. Otro músculo que va a ser el palatogloso va a ser su superficie, bueno, su origen va a ser en la superficie inferior de la aponeurosis palatina, y su inserción es en el borde lateral de la lengua. Su inervación, perdón, va a ser con respecto al nervio vago, muy distinto a los que hemos estado mencionando, que eran el hipogloso. Con respecto a la función, va a ser una depresión del paladar blando, va a mover el pliegue palatogloso con respecto a la línea media y va a elevar la parte posterior de la lengua. Este también va a tener gran función o actividad durante el proceso de la deglución. Las arterias que van a verse involucradas dentro de la lengua va a ser la arteria lingual como la principal. Su origen va a estar dada de la arteria carótida externa. Se dirige profundamente hacia el hipogloso, entra en el suelo de la cavidad oral, se dirige hacia adelante entre el hipogloso y el geniogloso, irriga lo que viene a ser la glándula sublingual, las encías y la mucosa oral. Las venas del drenaje venoso van a ser la vena lingual dorsal, que sigue la arteria lingual, entra entre los músculos hioglosos y genioglosos, y va a haber un drenaje hacia la vena yugular interna. Con respecto a la lingual profunda, va a estar discurriendo por la superficie inferior de la lengua y va a estar acompañada de la arteria lingual en la parte
anterior de la lengua. Se separa posteriormente del hiogloso. Vamos a ver que hay un drenaje hacia la vena yugular interna también. Con respecto a su inervación, va a tener una inervación glosofaringia que va a transportar la sensación del gusto y la sensación general en el tercio posterior de la lengua. Sale de la región del cráneo del agujero yugular, desciende por el borde posterior del estilo faríngeo y pasa por debajo del polo inferior de las amígdalas palatinas. Entran en la parte faríngea de la lengua. Hay que tener en cuenta también que el nervio lingual transporta la sensación general de los 2/3 anteriores de la lengua y la sensación general del músculo del suelo de la cavidad oral. Las encías relacionadas con los dientes inferiores, específicamente el arco dentario. Y las fibras parasimpáticas y del gusto procedente de la parte oral de la lengua. La rama principal del nervio va a ser el nervio mandibular. Su origen va a estar determinada por la fosa infratemporal y pasa por la entrada del suelo de la lengua, hacia adelante por la superficie medial, en dirección a la mandíbula, adyacente al último molar y profundo en la encía. El conducto que vamos a determinar para su inervación es el conducto submandibular. Con respecto al nervio facial, vamos a ver que estos transportan el gusto en la región de los 2/3 anteriores, deja la lengua y la cavidad oral formando parte del nervio lingual. Y también vamos a observar que va a haber una cuerda del tímpano que se une al nervio lingual en la fosa infratemporal. Hay que tener en cuenta que también otra inervación va a ser el nervio hipogloso, el cual va a estar determinado por la salida del cráneo por el conducto hipogloso, va a descender verticalmente por el cuello hasta debajo del nivel del ángulo de la mandíbula, cruza la arteria carotidia externa y se extiende por la superficie externa del tercio inferior de la región hipogloso. Entra en el espacio de los constrictores superiores medios y los miloioideos. Se le une a la rama procedente de las ramas anteriores de la cervical 1. Estas van a estar determinadas por la rama superior de la cervical, lo que viene a ser la rama tiroioidea y la rama genioidea, perdón. Con respecto al drenaje linfático de la lengua, drena hacia las cadenas cervicales profundas de los nódulos. Vamos a ver una parte faríngea, que va a ser el nódulo yugulodigástrico, perdón. La parte oral vamos a ver los nódulos cervicales profundos que pasan por los nódulos submentonianos y submandibulares. Con respecto a la punta de la lengua, vamos a encontrar que el nódulo va a ser submentoniano y el nodo yugulo-homoioideo. Las glándulas salivales, como hemos mencionado, vamos a encontrar las glándulas menores y las mayores. Las menores se encuentran en la región de la mucosa, específicamente que recubren todo el epitelio de la cavidad oral, de la cavidad de la lengua, perdón, cavidad de la lengua no, de toda la disposición de la lengua, el paladar, las mejillas y los labios. Y con respecto a las glándulas salivales mayores, tenemos lo que son las parotidoides, los submandibulares y sublinguales. Con respecto a la glándula parotidoidea, vamos a ver que está situada en el surco que forma el triángulo de tanto la parte del músculo esternocleidomastoideo, la rama de la mandíbula y la base de los meatos acústicos externos, como se puede observar en esta imagen. Va a ser la encargada en brindar su principal secreción a nivel de en el momento de realizar la degradación de los alimentos producto de la masticación. El conducto parotidoideo se dirige a la región anterior a través de la superficie externa del macetero. Entra en el músculo bucinador, lo penetra fácilmente, y abre en la zona adyacente a la corona del segundo molar superior. Vamos a ver también lo que viene a ser la forma del garfio. Esta va a tener una porción superior, va a tener un brazo más largo del garfio y se extiende por debajo del músculo miloioideo. Se apoya en una impresión en la cara medial de la mandíbula. La porción profunda
Da vuelta alrededor del borde posterior en la región del músculo miloioideo. Se encuentra lateral a la raíz de la lengua, sobre la superficie lateral del hiogloso, perdón. Con respecto al conducto submandibular, vamos a encontrar que sale la cara medial en la parte profunda de la glándula en la cavidad oral. Abre sobre la cima de la papila sublingual al lado de la base del frenillo de la lengua. Y con relación al nervio lingual, vamos a darnos cuenta que da vuelta por debajo del conducto cruzado, primero hacia la cara lateral y después hacia la cara medial. Asciende hasta la lengua. Hay que tener en cuenta que también las glándulas sublinguales son más pequeñas a comparación de la paratoidea que vamos a mencionar. Tienen en forma de almendra, están laterales al conducto submandibular, su fosa sublingual superior al tercio anterior de la línea miloioidea. Ahora hay que tener en cuenta también que los bordes superiores forman un pliegue sublingual en la cara posterolateral del suelo de la cavidad oral, hacia las papilas sublinguales. El drenaje a través de los numerosos conductos abre una cresta que va a estar determinada por un pliegue sublingual. Con respecto a los vasos que van a inervar estas glándulas salivales, vamos a tener que la glándula paratoidea va a estar irrigada por los vasos o las ramas de la arteria carótida externa y su drenaje venoso está a cargo de la vena yugular externa. El drenaje linfático va a ser a través de los nódulos paratideoideos, que a su vez drenan en los nódulos cervicales superiores y profundos. Con respecto a la glándula submandibular y lingual, su rama de irrigación es la arteria facial y lingual. Y con respecto a su drenaje venoso, va a ser las venas linguales y faciales. Su drenaje linfático va a estar determinado por los nódulos submandibulares y a su vez también por los nódulos cervicales profundos. Las glándulas salivales generan una inervación parasimpática, que es a través de la rama del nervio facial y se unen al nervio maxilar y mandibular. Con respecto a la glándula paratideoidea, es a través del nervio glosofaringio, que se une al nervio mandibular en la fosa infratemporal. Y con respecto a lo que viene a ser el nervio petroso mayor, va a estar determinado con respecto a la glándula salival por arriba de la hendidura bucal y con respecto a la glándula mucosa de la nariz. Vamos a encontrar también que va a estar relacionado con lo que viene a ser la glándula lacrimal. Y estas regiones llevan fibras parasimpáticas. Hemos mencionado también la inervación por parte de la cuerda del tímpano y esta va a estar dando inervación a las glándulas por debajo del nivel de la hendidura bucal. Van a tener fibras parasimpáticas también y se unen en el nervio lingual a través del nervio mandibular. Va a tener una sinapsis a nivel del ganglio submandibular. Ya hemos hablado entonces con respecto a las glándulas. Vamos a hablar de las piezas dentarias. Están situados en la disposición de los arcos dentales, tanto superiores e inferiores. Vamos a estar situados en la región maxilar y actúan durante el proceso de la masticación. Van a cambiar durante todo el largo del periodo de la vida. No va a ser las mismas piezas dentarias de un paciente pediátrico que recién está dentando a partir del año o año y medio a lo que va a ser los dientes definitivos en los pacientes geriátricos. Hay formas de diferenciar sus estructuras cuando son similares. Hay que tener en cuenta que la mandíbula maxilar inferior va a tener también las mismas piezas dentarias que el lo que viene a ser la región dentaria, el arco dentario, perdón, correspondiente a la región maxilar. Hay que tener en cuenta que las piezas dentarias van a estar determinadas por una cara vestibular que va a estar en dirección hacia la región del vestíbulo y una cara lingual hacia propiamente la cavidad oral. Hay que tener en cuenta que está la corona, la cubierta, la raíz
y también lo que viene a ser en el centro, la región pulpar, donde van a estar los vasos y los nervios. Por la inferior a ello, a la dentina, vamos a encontrar lo que es el cemento y el esmalte. Ahora, hay que tener en cuenta que la raíz está oculta dentro de las encías y también se incrustan hacia lo que viene a ser la porción del hueso, tanto de la región mandibular como de la región maxilar. Se cortan y se desgarran para poder hacer algún proceso estético o también de curación para poder observar algún tipo de patología tipo caries o también por algún tipo de traumatismo en caso que se necesiten hacer, colocarse prótesis. La función principal de lo que viene a ser los molares es triturar, van a poder desgastar fácilmente los alimentos frente al proceso de roce. Los incisivos van a ayudar a poder eh, pinzar, desgarrar los elementos fácilmente. Debemos de tener en cuenta que vamos a tener dos incisivos, dos caninos, los van a ser premolares y los molares también, que van a estar asociados en una posición que van a estar van a darles numeraciones a cada una de las posiciones. Esto es una pieza más especializada para las personas abocadas a la parte de lo que es la carrera de odontología. Debemos de tener en cuenta que la dentadura va a darse específicamente en un contacto con el arco dentario inferior y superior. Y esto va a permitir que pueda realizarse el proceso de la masticación adecuadamente. Esto va a ser generalmente apoyado por el músculo macetero que va a ayudar a hacer el proceso de la masticación. Hay que tener en cuenta que una persona que nace tiene sus piezas dentarias alojadas en la región maxilar o mandibular y que conforme va haciéndose el desarrollo de la vida, estos van a ir generando el desplazamiento de las piezas dentarias que se encuentran en las regiones más o los polos más superiores o superficiales. Se encuentran alrededor de 20 dientes, distribuidos 10 en la región mandibular y 10 en la región maxilar. Debemos tener en cuenta que los dientes van a ser en la posición definitiva, van a ser de 32 y que con respecto a lo que van a ser las partes molares aparecen en la última parte de la vida o el último desarrollo que es a los 18 años en su aparición, que son los dientes de juicio, ¿no? Hay que tener en cuenta también las partes vasculares que están relacionadas íntimamente con la arteria carótida externa y con respecto también a la arteria maxilar interna. Y esta específicamente, la arteria maxilar interna, es la que va a estar encargada de la arteria dentaria, que va a dar una irrigación tanto a las encías y a los paquetes vasculares que están dentro del diente, en la raíz. El drenaje venoso va a estar encargado de recogerlo a través de la vena retromandibular con respecto a las venas dentarias propiamente. Hay que tener en cuenta con respecto al proceso de inervación. La parte sensitiva va a ser por el nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Y ahora también vamos a ver sus ramas, la rama maxilar y la rama mandibular. Como se puede observar en esta imagen, llega a la parte maxilar, a la parte mandibular y lo logran recabar hacia el nervio trigémino. Con respecto a la faringe, debemos de observar que está en la región posterior de lo que viene a ser el istmo de las fauces, va a comunicar con la parte del esófago. La faringe va a estar dividida en tres grandes segmentos, que es la región de la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Este músculo bueno, esta región, mejor dicho, va a participar bastante en el proceso de la deglución para poder mantener el transporte del bolo alimenticio de la cavidad oral hacia el esófago. Ahora, hay que tener en cuenta con respecto a lo que estamos observando, tenemos en esta parte lo que son las coanas, que va a ser la parte posterior de la faringe, delimitando la nasofaringe. Cuando ya se llega a la región del istmo de las fauces,
vamos a encontrar lo que es la región de la orofaringe. Y de la epiglotis hacia la región del esófago, propiamente, vamos a encontrar lo que es la laringofaringe. Específicamente en esta región de la laringofaringe vamos a observar una pared muscular de músculo estriado. En estos segmentos es donde se realiza el proceso de la deglución voluntario, porque cuando ya llega más a partes más inferiores, la función deglutoria deja de ser un proceso voluntario y se convierte en un proceso involuntario. Hay que tener en cuenta que cerca a lo que es la parte entre el punto de unión de la laringofaringe y el esófago, van a haber unas porciones, unas depresiones que van a ser los senos piriformes, que fácilmente pueden ser invadidos por procesos infecciosos o patogénicos generando abscesos. Hay que tener en cuenta que los músculos que van a estar determinados para esta región van a ser el músculo estilofaringio, que es el elevador, que va a ayudar para el proceso de la deglución en acortar el tramo que tiene que llegar el bolo alimenticio hacia el esófago. Y con respecto a los constrictores que van a ser el primer indicio del movimiento peristáltico, empujando el alimento hacia las porciones más caudales. Hay que tener en cuenta que también tenemos los constrictores superiores, constrictores medios y constrictores inferiores. El constrictor superior es totalmente voluntario y este va a participar activamente durante el proceso de la devolución voluntaria. Lo que viene a ser el tercio medio y el tercio inferior ya son más con respecto a la devolución involuntaria. Debemos de encontrar también que este es un corte sagital donde vamos a ver la porción cefálica con la región nasal propiamente, en la región posterior las coanas, ubicando el conducto nasofaringio. Vamos a ver también aquí lo que es el torus levantorius o la trompa de Eustaquio, también que está relacionado con el canal auditivo medio. Por eso, cuando existen procesos infecciosos, se mencionan que pueden fácilmente colonizar este conducto, llegar hacia lo que es el conducto, hacia lo que viene a ser la parte del canal auditivo medio y generar algún proceso de otitis media. Eso es más fácil en niños o bueno, pacientes pediátricos, porque en el adulto ya se vuelven más angulados e inclinados este conducto o esta trompa de Eustaquio, impidiendo la colonización y el traslado de los elementos patógenos. Una vez que pasan por debajo de lo que es el velo del paladar, la porción blanda, y llega a lo que es el istmo de las fauces, se convierte en la región de la orofaringe. Y en esta porción vamos a ver que encontramos lo que está la amígdala palatina, que es un tejido linfoide, y vamos a ver los pilares palatofaringios. Posterior a ello, pasando la epiglotis, vamos a encontrar lo que son los folículos linfoides, encargados de hacer algún tipo de censo o identificación de elementos patógenos. En este espacio vamos a encontrar lo que viene a ser la laringofaringe, que va a estar en íntima relación con el orificio encargado para poder ingresar el bolo alimenticio hacia la cavidad del esófago. Hay que tener en cuenta que esta sección está inervada por el nervio glosofaringio, que es el noveno par, y con respecto a la porción del constrictor inferior, va a ser el nervio vago o el décimo nervio. Y por estos lugares, íntimamente o muy cercanamente, van a discurrir tanto la arteria yugular, perdón, la vena yugular, como la arteria carótida común. Ahora, vamos a llegar propiamente al esófago, que es un músculo cilíndrico que va a ayudar a poder permitir que el bolo alimenticio pase desde la cavidad oral hacia la vía del estómago. Hay que tener en cuenta que están determinados por músculos circular interno y un longitudinal externo que se va a encargar del movimiento peristáltico, que es unidireccional. Hay que tener en cuenta que está en íntima relación con elementos del sistema respiratorio, tales como la tráquea, los bronquios, la carina, y con respecto a los paquetes vasculares o los vasos grandes, están determinados con un punto de fijación con respecto a la arteria aorta descendente. Tenemos también puntos de unión específicamente con el cuerpo vertebral. Con respecto al esófago, conduce el alimento hacia el estómago, como se mencionó, es un
una región tubular virtual que impulsa los alimentos de una forma unidireccional y esto va a estar determinado por el peristaltismo. Con respecto a lo que es el final de lo que es la región del esófago, va a tener una válvula que va a ser un punto de unión con respecto a la parte del estómago, llamado cardias, y que a la vez esto actúa como un sensor o un mediador para que el bolo alimenticio pueda ingresar a la cavidad estomacal. Como se menciona o como se ve en la imagen, tenemos al esófago y el músculo que se está contrayendo acá sería el circular interno, y también a su vez va a estar la contracción del longitudinal externo, acortando la distancia, permitiendo la propulsión del bolo alimenticio hacia la región del estómago. Hay que tener en cuenta que estos son movimientos peristálticos continuos y constantes, que se inician de manera voluntaria, pero durante todo su trayecto es todo involuntario. Su anatomía es un tubo de aproximadamente 25 centímetros de longitud, tiene un diámetro de 2 centímetros. Desde la región faríngea hasta el estómago está dividido en 3 segmentos, que va a ser la cervical, la torácica y la abdominal. Y tiene íntima relación con el mediastino, ubicándolo en la porción posterior. Hay que tener en cuenta que tiene 4 estrecheces, y esto se va a dar en la que viene a ser la disposición de 15 a 17 centímetros en la región de los dientes, específicamente con respecto a los músculos cricofaringios, perdón, que van a estar determinados en una posición anatómica de la cervical número 6, si no me equivoco. Va a estar a la altura también de lo que va a ser 22.5 centímetros a nivel del cruce del callado aórtico o botón aórtico. Va a ser también a 27.5 centímetros, que va a estar a nivel del cruce de los bronquios principales izquierdos principalmente. Y lo otro que va a ser el esfínter esofágico inferior, que va a ser la transición del diafragma al momento que va a discurrir por él el esófago. Esta va a estar determinada a través de una referencia que va a ser la torácica número 10. Con respecto al esfínter esofágico superior, es un músculo estriado de aproximadamente 2 a 4 centímetros de longitud. Está formado por los músculos cricofaringios y el músculo constrictor inferior de la faringe, a la altura de la quinta o la sexta cervical. Está inervado por el nervio vago, por la rama faringe y su recurrente. Se encuentra cerrado de forma tónica y se abre en forma momentánea cuando responde al proceso de la deglución. Su función es de barrera secundaria, evitando que se pueda generar un proceso de broncoaspiración durante el proceso de la deglución. Hay que tener en cuenta que el esfínter esofágico inferior es una zona de alta tensión de 2 a 4 centímetros de longitud, revestido por músculo liso, abrazando el diafragma. Este es el componente principal de la barrera antirreflujos y que se vence muy fácilmente en procesos tales como obesidad o procesos neoplásicos que aumenten la presión interna de la cavidad gástrica y que pueda vertir o enviar el contenido gástrico hacia el esófago. Consta de músculos circulares con la propiedad miogénicas a nivel longitudinal y de tensión, y generan fuerzas de velocidades durante el proceso de devolución, que también al finalizar todo el trayecto del tubo siguen actuando como un proceso de válvula. Hay que tener en cuenta que el esófago es un tubo largo, hueco, desde la faringe hasta el estómago, y en la parte posterior del tórax se ubica. Desciende hacia abajo y hacia la izquierda. Atraviesa la región cervical, torácica y abdominal. Tiene paredes elásticas, tiene sus fibras musculares internas y su longitudinal externa. Es un espacio virtual porque es colapsado, no tiene ninguna estructura ósea que pueda mantener este tubo virtual. Sus movimientos que se van a ver son los movimientos peristálticos y atraviesan el diafragma y desembocan en el cardias del estómago. Como se mencionó, la parte del esófago, la parte histológica, vamos a encontrar la luz del esófago, vamos a encontrar la mucosa, la submucosa,
Inmediatamente después de la submucosa vamos a encontrar el músculo circular interno, que va a ser la función de esfínter al finalizar el tubo esofágico, y vamos a encontrar hacia la parte externa lo que es el músculo longitudinal externo encargado del peristaltismo. Entonces, aquí podemos observar su íntima relación y sus estrecheces que se mencionan a nivel de lo que viene a ser la tráquea con los bronquios. Aquí el callado aórtico o botón aórtico. Y posteriormente cuando el esófago sigue teniendo contacto no solamente con la parte de la aorta descendente. Delante del cuerpo de los vertebrales se va a situar y va a estar detrás de la tráquea. Tenemos que tener en cuenta que está en íntima relación con los grandes vasos, como hemos mencionado. Y en la porción torácica inferior está por delante de la aorta, pero detrás del corazón. Esto es una pequeña representación con respecto a la parte igenográfica, y aquí vemos una radiografía lateral con contraste para poder observar las estrecheces que se mencionan. Aquí podemos ver la segunda estrechez, que es correspondiente al botón aórtico. Hay que ver también lo que viene a ser la posición del mediastino posterior, que es la parte posterior de la cavidad torácica. Va a estar en íntima relación con los nervios laringeos recurrentes. Con respecto a los vasos venosos, van a estar con el tronco brachiocefálico izquierdo, con la vena ácigos, que es del lado derecho, y con la vena hemiácigos, que es con respecto a la región izquierda. Va a tener contacto con el pulmón en su vértice del pulmón derecho, y va a atravesar el diafragma a través del hiato esofágico, a través del centro frénico. Inmediatamente inferior a ello, en la propia cavidad abdominal, vamos a encontrar lo que es el plexo venoso gástrico. Ahora, aquí también, como un reparo, acá podemos observar que estos plexos venosos gástricos, que están cercanos a lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior, son los que se van a dilatar o aumentar de tamaño en procesos tales como en la cirrosis, hipertensión hepática, que puedan generar posteriormente procesos de ulceración y generar sangrado gastrointestinal, generando posteriormente hematemesis, si es que existe un tipo de sangrado por vómito, perdón, o si en caso este sangrado fuera eliminado por las deposiciones, tendríamos un proceso de melena. Tenemos que saber que la irrigación del esófago en la región del cuello va a ser a través de la arteria inferior, de lo que es proveniente del tronco tirocervical. También vamos a encontrar que esté irrigado con la arteria esofágica superior. En la región proveniente de la región torácica van a estar las arterias bronquiales, las arterias esofágicas medias, que son ramas de la aorta, y vamos a encontrar también irrigación por parte de la arteria intercostales. En la región abdominal, posterior a atravesar el hiato del diafragma, vamos a encontrar las arterias esofágicas inferiores provenientes de las diafragmáticas inferiores, y encontramos la arteria gástrica izquierda. Aquí podemos observar lo que es la representación de la irrigación con respecto al esófago relacionado al callado aórtico. No vamos a entrar mucho en detalle porque no hay muchas patologías que puedan involucrar algún deterioro en ello, provenientes hacia el sistema digestivo. El drenaje venoso en la región del cuello va a estar determinado por la vena tiroideas inferiores. En la región torácica vamos a encontrar el sistema ácigos. Y en la región abdominal vamos a ver las venas esofágicas inferiores. Teniendo mayor importancia para nuestros fines de atención, las venas esofágicas inferiores, porque son las que van a sangrar muy fácilmente en patologías tales como hipertensión portal, lo que es cirrosis, insuficiencia hepática. Entonces eso también debemos de tener en cuenta. Con respecto al drenaje linfático en la región del cuello, va a ser la cadena retrocurrial, perdón. Con respecto a la región torácica, vamos a encontrar los ganglios perioesofágicos, y propiamente en la región abdominal los ganglios cardiales. Como se pueden observar, la disposición íntima del esófago con respecto
a lo que es la parte respiratoria y al callado aórtico y su íntima continuidad con respecto a la arteria aorta descendente. Su inervación vamos a ver la porción intrínseca que va a estar a través del plexo mientérico y también del plexo submucoso. Con respecto al plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach, se encuentra entre la capa longitudinal externa y la circular interna. En cambio, el plexo submucoso o el plexo de Meissner se encuentra entre lo que es la muscularis mucosae y la capa muscular circular esofágica. Una vez abandonado la región del esófago, llegamos al estómago, que es una cavidad más amplia, tiene una dilatación del sistema digestivo interpuesta entre el esófago y el intestino delgado. Su función es la digestión enzimática. Sus posiciones pueden variar dependiendo de los hábitos corporales y los movimientos del diafragma. Ahora, hay que tener en cuenta que los límites en la parte superior es el cardias, que va a estar relacionado al borde de la torácica número 12. En la parte inferior va a estar la porción pilórica, que va a estar asociado a la región lumbar 1. Y en las partes longitudinales va a estar aproximadamente 25 centímetros, que puede albergar aproximadamente 3 litros de alimentos. En la parte del estómago debemos de tener en cuenta que tenemos al cardias, que es la incisura del cardias generado por el ángulo de His. Entre ellos vamos a ver al esófago y el fondo del esfínter esofágico inferior. Vamos a encontrar el fundus o el fondo, que va a ser a nivel del quinto espacio intercostal, el cuerpo propiamente y la porción pilórica, que es la porción infundibular y que actúa a nivel del vaciado gástrico. En esta porción vamos a ver lo que es el antro pilórico, que es la porción más ensanchada, el conducto pilórico, que es la porción más estrecha, y el píloro, que es en sí el esfínter propiamente, y el orificio pilórico por el cual va a discurrir los elementos provenientes de la cavidad estomacal hacia la región duodenal. Aquí tenemos una representación con respecto al libro de ilustración anatómica del Néter, donde podemos observar claramente toda la porción del estómago, el cardias, el fondo del cuerpo, lo que viene a la región antral, o del antro, perdón, y lo que es la región pilórica, específicamente el esfínter pilórico, que va a tener gran continuidad con respecto al duodeno. En toda esta parte va a verse relacionado hacia su región anterior, lo que viene a ser el hígado, va a tener íntima relación también con la vesícula. A su vez, también esta estructura anatómica tiene dos componentes serosos que los van a tener continuidad. Uno es el epiplio mayor, que es este, que es un faldón de grasa que va a recubrir las vísceras tales como los intestinos delgados y gruesos. Y también tenemos el epiplum menor, que va a ser su punto de fijación hacia el hígado y a la curvatura menor del estómago. Vamos a ver que la morfología tanto externa e interna va a haber curvatura menor y curvatura mayor. El borde cóncavo más corto va a estar determinado por la incisura angular que señala la unión del cuerpo y la porción pilórica. En cambio, la porción mayor va a ser el borde largo y convexo. Hay que tener en cuenta que los pliegues gástricos son más marcados durante la contracción y se ven más hacia la región pilórica, a lo largo de la curvatura mayor. En cambio, el canal gástrico va a estar durante el proceso de la deglución y su función es el movimiento del alimento de la saliva hacia las porciones pilóricas cuando el estómago está casi vacío. Podemos ver con un proceso de una representación gráfica cómo están lo que son los pliegues gástricos en la disposición de todo el estómago y cómo se pueden observar en un proceso de una endoscopía. Hay que tener en cuenta que este proceso médico de apoyo diagnóstico de imagen permite poder identificar procesos sangrantes activos, de repente por procesos ulcerativos, asociados a infecciones tales como gastritis por Helicobacter pylori, procesos neoplásicos, que se pueden determinar muy fácilmente con este tipo de imágenes y que también a su vez pueden hacerse procesos de biopsia para poder delimitar o
dilucidar qué tipo de patología estamos hablando. Con respecto a la constitución histológica del estómago, vamos a ver una capa serosa externa. Las capas musculares, si en el esófago habíamos hablado de dos, acá tenemos tres. Van a ser las fibras oblicuas, las fibras circulares, las fibras longitudinales. Vamos a encontrar la capa submucosa y en la capa mucosa, la capa más fina, vamos a encontrar células principales, parietales, las células del cuello y las células centrales. Relaciones anatómicas. En la región anterior vamos a encontrar íntima relación con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado, la pared abdominal anterior y la parrilla costal. En la región posterior vamos a encontrar la fosa omental, que es la cavidad de los epiplones propiamente. Vamos a encontrar contigüidad con el páncreas, el riñón izquierdo, lo que viene a ser las glándulas suprarrenales izquierdas. Vamos a encontrar el vaso y el colon transverso. Y en lo que viene a ser el lecho estomacal, vamos a encontrar en una posición supina la cápsula diafragmática izquierda, el vaso, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal del mismo lado, la arteria esplénica, el páncreas y el colon transverso. Con respecto a la irrigación de este segmento anatómico, es propiamente del tronco celíaco. La mayor parte de sangre que provee la anastomosis entre la arteria gástrica derecha e izquierda es para la curvatura menor, y con respecto a la arteria gastromental derecha e izquierda, esta va a ser para la curvatura mayor. La arteria gástrica corta va a generar irrigación directamente hacia la región del fondo y la parte superior. El drenaje venoso va a estar determinado por las venas gástricas derecha e izquierda que van a drenar a su vez a la vena porta. La vena gástrica corta y la gastroomental izquierda drenan a la vena esplénica. Y la vena gastromental derecha drena a la vena mesentérica superior. Entonces, para tal sentido, la vena mesentérica inferior más la vena esplénica va a dar drenaje hacia el tronco venoso espleno-mesentérico. Y el tronco venoso espleno-mesentérico más la vena mesentérica superior va a drenar hacia lo que es el componente venoso de la porta. Entonces aquí tenemos lo que hemos mencionado con respecto al drenaje de la curvatura menor, la curvatura mayor y cómo llega hacia las porciones de la porta. Y aquí tenemos lo que es la vena mesentérica superior. Aquí tenemos lo que es la parte de la vena esplénica. Y aquí tenemos lo que es los drenajes que estábamos mencionando que llegan a la vena esplénica inferior. Esplénica con respecto a la mesentérica. Entonces hay que tener en cuenta con respecto al drenaje linfático que los 2/3 superiores del estómago son los ganglios gástricos. Con respecto a los 2/3 derechos de la porción del tercio inferior son los ganglios pilóricos. El tercio izquierdo de la curvatura menor, el fundus y la parte superior del cuerpo van a tener ganglios pancreatoduodenales. Y con respecto a la inervación, vamos a tener una porción simpática y parasimpática. La simpática pasa por el plexo celíaco mediante el nervio esplénico mayor y está determinada por la torácica 6 a torácica 9. Y la parasimpática es el tronco vagal anterior, específicamente con respecto al décimo par del lado izquierdo y en el lado posterior también, pero del lado derecho. Y se dirigen hacia el plexo celíaco. Ahora, aquí tenemos una pequeña distribución con respecto a los cuadrantes o áreas que se van a encontrar en la región del estómago, donde claramente podemos visualizar, si lo queremos ver en cuadrante superior del lado derecho, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo, y cada uno de ellos va a estar determinando la posición anatómica de un órgano del sistema digestivo, sabiendo que sí puede haber tipos de dolores asociados a su ubicación. Ahora, ya hemos acabado con la parte del estómago. Lleguemos con la continuidad, que es el intestino delgado, que está asociado al duodeno, al ileum y al yeyuno. Debemos de tener en cuenta que este segmento del tubo digestivo va a tener tres partes, como ya lo mencionamos. Aquí se realiza la digestión final de los nutrientes mediante el jugo intestinal. La mayor parte se absorbe por las vellosidades
que se proyectan en la luz o en su interior. Esta vez tienen más microvellosidades. Los vasos sanguíneos absorben los azúcares y por tal sentido también van a haber vasos quilíferos o linfáticos que van a permitir la captación del drenaje linfático, lipídico. Hay que tener en cuenta que con respecto desde la parte o la porción pilórica hasta el ciego van a ser aproximadamente de 270 a 290 centímetros. El duodeno específicamente mide 20 centímetros. El yeyuno va a ser una medición de aproximadamente 100 a 110 centímetros y el ilion de 150 a 160. Sabemos que el yeyuno comienza con el ligamento de Treitz. El yeyuno va a ser de los 2/5 van a ser región proximal y los 3/5 van a ser distales con respecto al ilio. La mucosa del intestino delgado se caracteriza por válvulas. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, los pliegues circulares van a estar encargados de realizar el proceso de perdón. Con respecto a los pliegues circulares, van a estar encargados del proceso de absorción y van a generar un efecto de reborde o recubrimiento permanente en la mucosa intestinal de aproximadamente 10 milímetros de altura. Se inician cerca del duodeno y terminan en el tercio del ilio. Hay que tener en cuenta también que la porción de la relación de la irrigación va a estar determinado por los paquetes vasculares y el proceso linfático e inervación van a llegar a través del proceso mesentérico. Las arterias mesentéricas superiores irrigan todo el intestino delgado, colon ascendente y transverso. La inervación es simpática y parasimpática derivada del ganglio celíaco y modifica la secreción, la motilidad y las fases de activación intestinal. El dolor está mediado por fibras diferentes a las viscerales. Por eso, cuando existen patologías que involucren distensión, estrangulamiento, no son en el mismo punto donde se genera el dolor, sino son dolores irradiados. Y esto va a deberse también al proceso de embriogénesis. Hay que tener en cuenta con respecto a la parte anatómica que la red linfática se descubre en los depósitos principales, que son las placas de Peyer, que son agrupación de grupos linfáticos para poder censar o identificar algún proceso infeccioso. La linfa es drenada a través de los ganglios y estos van a llegar hacia la pared en una serie de ganglios adyacentes al intestino situados a nivel mesentérico. Ahora, hay que tener en cuenta que la serosa, la porción muscular propia, la submucosa y la mucosa van a ser propias en esta región. La región serosa son más característicos con respecto a la región mesotelial. Hay que tener en cuenta que la musculatura propia está conformada por dos capas, una que es el músculo liso y el otro que es el plexo mientérico, que ya habíamos dicho que es el de Auerbach. Se interpone entre las dos capas, que es la circular interna y la longitudinal externa. Debemos de tener en cuenta también con respecto a la submucosa, que es un estrato de tejidos fibroelástico que contiene vasos sanguíneos y nerviosos, que se componen más fuertes en la pared intestinal. Eso es con respecto al intestino delgado. Y el intestino grueso, que su función principal es absorber líquidos, vamos a ver que va a estar determinada por una longitud de aproximadamente 1.5 metros con un diámetro de 6.5 centímetros. Se extiende con respecto a lo que es el ilion, desde el ilion hasta la región anal, que se unen a las paredes abdominales posteriores del mesocolon, que es una doble capa del peritoneo. La comunicación del ilion a lo que viene a ser la parte del esfínter, de la válvula ileocecal, perdón, está protegida por un pliegue de mucosa, que es el esfínter propiamente, y esto que no permite que pueda haber algún pasaje o un reflujo, mejor dicho, de los elementos fecales hacia lo que es la porción del intestino delgado. Hay que tener en cuenta que en esta porción inmediatamente posterior a la válvula ileocecal, en el polo caudal vamos a encontrar lo que es el apéndice.
y este va a estar determinado por una disposición de aproximadamente 6 centímetros de longitud. Está cerrado en su extremo distal. El apéndice es una disposición tubular contorneado con unos 8 centímetros de longitud y está unido a la porción del ciego. Hay que tener en cuenta que el extremo abierto del ciego guarda continuidad a lo largo de todo el conducto llamado como colon. Ahora, hay que tener en cuenta que el colon se divide en tres: colon ascendente, colon transverso y colon descendente, teniendo dos flexuras: la flexura hepática y la flexura esplénica, o flexura izquierda, flexura derecha. Sigue el trayecto superior del lado derecho del abdomen, llega hacia la cara inferior del hígado y se describe un giro hacia la izquierda en forma de ángulo hepático. Con respecto al colon transverso, sigue después del ángulo hepático, presenta una curvatura hacia la región debajo del inferior del vaso y llega al lado izquierdo del abdomen, donde forma otro ángulo conocido como ángulo esplénico. Con respecto al colon descendente, el trayecto sigue a la altura de la cresta ilíaca, el colon sigmoides, se inicia a nivel de la cresta ilíaca izquierda, se proyecta hacia la línea media y termina en el recto poco más a la altura de la vértebra sacral número 3. El recto, propiamente, conforma los últimos 20 centímetros del tubo digestivo. Perdón. Está por delante del sacro y en la coxis. Estos dos o tres últimos centímetros terminan a nivel del conducto anal, tienen una mucosa que forma pliegues anales. El esfínter interno está eh, relacionado con respecto a lo que son músculos lisos y esqueléticos. He ahí su funcionalidad de poder ser un acto voluntario, aunque hay que tener en cuenta que cuando el esfínter esofágico, eh, el esfínter inferior el, haya sido vencido, este proceso de retención de las materias fecales para hacer el proceso de la defecación deja de ser voluntario y pasa a ser involuntario. Hay que tener bastante cuidado en estas partes también, ya que como sabemos en esta porción está ricamente, o bueno, no está ricamente, contiene bastantes paquetes venosos que pueden generar alteraciones y estos son conocidos como los procesos de hemorroides. Y cuando se hacen procesos de defecación que involucren masas fecales no muy bien, que tengan una buena cantidad de hidratación, que sean muy secas, que generen traumatismos, puedan generar que estas varices se puedan reventar y generar procesos de hemorroides activas, generando sangrado. Entonces hay que tener en cuenta ello. Un momento, por favor. Ajá, ya. ¿Por qué la importancia de tanto de la parte gastrointestinal, de la parte solamente del recto o de la parte del esófago? Porque son las principales consultas de atención en emergencias. Porque sabemos que lo que viene a ser el proceso de la hematemesis es un sangrado activo que pueda generar fácilmente pérdidas de volúmenes de sangre que no se puedan manejar, al igual que lo que viene a ser el proceso de la melena, o un sangrado activo, no, melena no, me corrijo, que viene a ser lo que es una rectorragia, producto de un hemorroides. Fácilmente las personas pueden perder volúmenes muy fácilmente, llegar a un cuadros de shock hipovolémicos que puedan conllevar a un deterioro en su estado de salud. A su vez, también los procesos de traumas en esas regiones, ya sea violaciones, sean productos de algún tipo de lesión por arma blanda, roma o punzocortante, generan también periodos de pérdidas constantes y se ven involucradas en esta región, como que es la región del recto. Entonces, volviendo a retomar la clase, debemos saber que la parte de del órgano, del sistema digestivo, y hemos hablado del todo el tubo. Ahora vamos a hablar con respecto a los órganos anexos o glándulas anexas. Entre ellos tenemos lo que es la parte del hígado. Sabemos que el hígado está determinado cerca a la cúpula diafragmática del lado derecho, está encargado principalmente de poder generar los ácidos biliares que van a ser recolectados a través de los canalículos y depositarse en la vesícula para poder hacerse un proceso de concentración, y pongo entre comillas la concentración,
porque va a permitir que estos puedan generar su efecto deseado cuando son vertidos a nivel del duodeno. Y estos van a llegar en el duodeno en la segunda porción, específicamente en la ampolla de váter. Al igual que lo que viene a ser las secreciones del páncreas. Las secreciones del páncreas van a venir a través de lo que es el conducto de Wilson, y esos dos, tanto el conducto cístico como el conducto de Wilson, van a desembocar a través de la ampolla de váter a nivel del la segunda porción del duodeno. Ahora, si existe algún proceso que pueda generar alguna obstrucción o compresión de esta ampolla o este conducto, va a generar trastornos de pancreatitis en el caso del páncreas, y en el caso del hígado va a generar un efecto de éstasis y distensión a nivel de los canalículos hepáticos. Hay que tener en cuenta que la bilis circula desde el hígado a través de los conductos biliares, a través específicamente de los conductos hepáticos de derecha a izquierda, y generan un conducto hepático común hacia la región del colédoco. Hay que tener en cuenta que cuando la comida llega a la porción del duodeno y brinda ciertas consideraciones, no solamente por una distensión mecánica de las paredes intestinales, va a haber un vertimiento o una secreción por parte de la vesícula y de su contenido hacia la luz del duodeno. Hay que tener en cuenta que tiene una cara diafragmática y una cara visceral. Hay que saber que la cara diafragmática va a ser una porción lisa y de forma cupular. Tiene recesos subdiafragmáticos. Va a tener una ligadura falciforme, como se puede observar. Ahora, va a tener un receso hepatorrenal en la región posterior. El ligamento coronario, como se pueden observar, que son sus puntos de fijación en estas porciones. Vamos a tener los ligamentos triangulares derechos e izquierdos cercanos a lo que tienen los ligamentos coronarios. Y va a haber un ligamento redondo del hígado. En la porción visceral, que es esta imagen que nos permite verlo, vamos a ver que está recubierta por peritoneo, excepto lo que viene a ser la parte hepática perteneciente a la vesícula biliar hepática, perdón, disculpen. El ligamento hepatoduodenal, que va a ser la porción del ilio, va a tener también su ligamento hepatogástrico, que va a ser a nivel de la comunicante menor del estómago, que es específicamente, perdón, comunicante no, de la curvatura menor del estómago. Y con respecto al lóbulo cuadrado y lóbulo caudado, vamos a verlo en la fosa con respecto a la vesícula biliar. Va a podernos determinar entre lo que es el lóbulo cuadrado y el caudado. Entonces, hablemos de los ligamentos propiamente de la región hepática. Vamos a encontrar el ligamento coronario, como mencioné, que está en esta porción cerca de la cúpula diafragmática. Vamos a encontrar el ligamento triangular derecho e izquierdo. Vamos a encontrar el ligamento falciforme. Vamos a encontrar el ligamento redondo por el cual discurre. Y también vamos a encontrar el ligamento venoso. Vamos a ver que también encontramos la línea de Cantley, que permite la división funcional del hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Como se puede ver, acá tenemos el ligamento de Cantley, perdón. Es una funcionalidad del lado derecho y del lado izquierdo. Ahora, tenemos que saber que al igual que el pulmón se divide en segmentos, el hígado se va a dividir, aparte de ser lóbulo derecho e izquierdo, van a tener segmento anterior, segmento posterior, el cual tiene segmento inferior que va a ser determinado por el segmento número 5 y otro segmento superior por las siglas o números romanos en 8. Tenemos el sector posterior que tiene un segmento inferior que va a estar determinado por la numeración 6 y un segmento superior que está determinado por una numeración en 7. En cambio, lo que es el lóbulo izquierdo está dividido en dos sectores a través de la cisura portal izquierda, en uno anterior y otro posterior. En la sección anterior se encuentra dividido en una cisura umbilical por el segmento medial, determinado por el número 4, el cual es la parte anterior correspondiente al lobulillo cuadrado, y al segmento lateral, determinado por una numeración 3. En el sector posterior se contribuye por sí solo por el segmento número 2. Y con respecto al lóbulo de Split, que es el lóbulo caudado, va a ser el segmento número 1. Debe ser considerado un segmento o un sector autónomo,
desde el punto de vista funcional y que su vasculatura es independiente. La división, a lo que viene a ser la división portal. Recibe tanto del sector izquierdo como del lado derecho. Ahora, con respecto al hilio hepático, vamos a estar constados con la parte arterial y venosa hepática, en la cual también vamos a estar viendo lo que es la vena portal, los vasos linfáticos y el conducto biliar por el cual drena la bilis. En cambio, vamos a ver también los procesos peritoneales, en los cuales vamos a encontrar la cápsula de Gleason o la cápsula fibrosa perivascular, que es un tejido conectivo fibroso. Y este es el que brinda la característica de dolor cuando el hígado tiene un proceso de inflamación o hubiese algo que genere un proceso de masa y que distienda generando un proceso irritativo en la cápsula y esto evocaría el dolor proveniente del lado derecho. Aquí nuevamente tenemos la imagen de lo que es la parte anatómica de la región abdominal. Vemos el estómago, su curvatura menor, su curvatura mayor, lo que es su relación íntima con respecto al hígado, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, la vesícula y su unión que tenemos cerca al ligamento hepato-duodenal, que va a conformar a lo que es el epitelio menor. Tenemos también su porción que va a estar cerca a lo que es la parte posterior con respecto a lo que ya hemos mencionado, a los segmentos o los lóbulos para identificarlo. Con respecto a su irrigación, vamos a saber que la arteria hepática derecha e izquierda van a ser con respecto a la arteria hepática propia y posteriormente va a haber la arteria hepática común, que van a ser con respecto al tronco celíaco. Con respecto a su drenaje venoso, vamos a identificar que el drenaje venoso va a estar determinado y que es independiente a las venas suprahepáticas, ya que drenan directamente a la vena cava inferior. Y como se mencionó, tanto el lóbulo funcional del lado derecho e izquierdo tienen distintas formas de llegar a hacer sus drenajes venosos y el único que podría tener cierta dependencia de ambos es el caudado que llega tanto del lado derecho y del lado izquierdo. La parte linfática del hígado, a nivel de los colectores superficiales, vamos a encontrar que las regiones linfodos de la región iliar y del pedículo hepático van a generar lo que es el linfa lateral aórtico derecho. Y con respecto a los colectores profundos son ascendentes y descendentes. Vamos a tener una vía descendente y una vía ascendente. En la ascendente van a verse las venas suprahepáticas, la vena cava inferior y las partes relacionadas al mediastino. Con respecto a la parte de la descendente, se rodea toda la vena porta y se ve lo que es la prolongación hacia abajo por parte linfática del pedículo hepático. Su inervación de la parte hepática va a ser la porción simpática a través del tronco celíaco y la parasimpática propiamente del nervio vago. Los conductos biliares, como hemos mencionado, transportan la bilis desde el hígado hacia el duodeno. La bilis se concentra en el hígado, se almacena en la vesícula y cuando se necesita hace un proceso de emulsión de las grasas para facilitar su absorción. Y este proceso ya se da dentro del duodeno, ¿no? En su segunda porción. Con respecto a la vesícula biliar, debemos de tener en cuenta que está determinado por un fondo, por un cuerpo, un cuello. El cuerpo consta con respecto a la cara de la parte vesicular del hígado y tiene contacto con la porción del colon transverso y el duodeno. El cuello es un hilio hepático y su función es netamente reservorio. Vuelvo a decir, entre comillas, concentrar la bilis, porque no es solamente es la única función. Ahora, también hay que tener en cuenta que la vesícula biliar tiene una irrigación a través de la arteria cística proveniente de la arteria hepática derecha y esta viene a su vez de la hepática propia, que viene de la hepática común y esta nace del tronco celíaco. Esto viene a ser la representación con respecto al duodeno, aunque aquí claramente no se ve lo que es la parte de la vesícula biliar, pero aquí podemos ver lo que estoy mencionando con respecto a la ampolla de Vater, por la cual sale la bilis. Y también por acá, también vemos la llegada del conducto principal del páncreas para poder hacer la eliminación de sus enzimas pancreáticas para poder hacer procesos de degradación o digestión a nivel de carbohidratos también.
O también, bueno, más que carbohidratos, actúan más a nivel de las proteínas. Entonces, ya que estamos hablando del páncreas, tenemos que saber que es un órgano aplanado localizado hacia atrás, ligeramente hacia abajo en- con respecto al estómago. Vamos a tener que estar de 12 a 20 centímetros longitudinal, un espesor de aproximadamente 4 a 5 centímetros y un ancho más o menos de 2 a 3 centímetros. Es un órgano retroperitoneal, se encuentra en su división de cabeza, que vamos a ver asociado íntimamente a la porción del duodeno. Vamos a ver una región del cuello, un cuerpo y una cola. Hay que tener en cuenta también que su disposición en peso va a ser de aproximadamente 70 gramos en hombres, de 60 gramos en mujeres. Las dos grandes estructuras que van a drenar sus componentes va a ser el Wirsum y el otro va a ser el Sartolini, que es el accesorio. Con respecto al Wirsum, va a estar con un diámetro de aproximadamente de 3 a 4 milímetros y su función principal es llevar las enzimas pancreáticas. Ahora, con respecto al proceso de irrigación, vamos a saber que la cabeza pancreática está irrigada por la porción pancreatoduodenal superior, que es proveniente de la gastroduodenal. Vamos a ver también lo que es la parte pancreático-duodenal inferior, que es proveniente de la mesentérica superior. Y con respecto a la cabeza, perdón, al cuello, el cuerpo y la cola, va a ser por parte de la superior esplénica, que es propiamente naciente del tronco celíaco, la inferior pancreático transversa, que es proveniente de la inferior pancreático dorsal, que es proveniente a su vez de la arteria esplénica y de sus ramas pancreatoduodenales inferiores. Con respecto al retorno venoso, vamos a encontrar que es el pancreatoduodenal superior. Esta va a drenar a la gastroepiploica y también a la cólica, y todas ellas van a drenar al tronco gastrocólico mayor, y esta a su vez va a drenar la vena mesentérica superior. Con respecto a la parte linfática, vamos a tener que la media parte superior y anterior van a ser superiores. Y con respecto a la media parte inferior, anterior-posterior, van a drenar hacia las regiones inferiores. La superficie anterior de la cabeza va a ser un drenaje anterior. Y con respecto a la cabeza va a tener propiamente un drenaje posterior. La cola va a tener un drenaje hacia los ganglios o nódulos esplénicos y su inervación va a ser de manera simpática y parasimpática. La simpática va a ser la porción esplénicos y con respecto a la parasimpática va a ser con respecto al nervio vago.